Muy buenas tardes a todos. Les cumplimento efusivamente a los organizadores de este congreso, de este magnífico congreso, una vez más desarrollado acá en Panamá. El profesor Dionisio Rodríguez y mi querido compañero del Derecho Procesal y del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, el profesor doctor Federico Jorge Lee. A los dos, muchísimas gracias en mi nombre y en nombre de los brasileños que acá me acompañan. Me acompaño y les cumplimento a todos mis compatriotas y en las personas de los más antiguos miembros acá de Brasil, que son Flávio Buonaduzzi Borges y Lúcio Delfino. Entonces a ustedes les cumplimento a todos los demás compañeros de Brasil. El tema de la presunción de inocencia tiene que estar involucrada con los temas propios de los discursos jurídicos. El discurso jurídico de la actualidad está contaminado con cláusulas retóricas que están a servicio de involucrar el derecho con la moral, con la ética, con la justicia y con otros temas tantos que no hacen parte en verdad, en realidad, del mundo de lo jurídico, de las cosas que pertenecen y existen en el mundo jurídico. Entonces, cuando nosotros contaminamos el discurso jurídico con valores que no son jurídicos, con valores relacionados con la moral, con la ética, con la justicia, entre comillas, porque de hecho justicia, se habló varias veces acá de esta tribuna de justicia, pero justicia no es un valor que hay que ser aprisionado por el derecho. El derecho es algo muy más sencillo. El derecho parte su comprensión y su desarrollo desde las reglas postas, escritas al nivel constitucional, al nivel legal infraconstitucional de cada uno de los países de nosotros y además de los planos de las convenciones internacionales o de los pactos o tratados internacionales que nuestros países son signatarios, como por ejemplo, y a nosotros interesa a todos, como la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto de San José de Costa Rica. Todo el discurso jurídico, para que de hecho sea un discurso jurídico, tiene que desarrollarse desde las reglas escritas, desde la gramática de la Constitución, desde la gramática de los pactos internacionales y también de la gramática de los códigos procesales infraconstitucionales. Cuando nosotros hablamos, nos llamamos de procesalistas, nosotros nos olvidamos, se nos olvida que la palabra proceso es utilizada por el legislador bajo una promiscuidad en todos los niveles legales, desde la Constitución hasta una ley provincial, una ley municipal, y por así se va. Se utiliza proceso con una performance múltipla, que es un tema efectivo, una palabra polifórmica, que no significa necesariamente el proceso en cuanto macrofenómeno jurídico constitucional, donde están arregladas todas las garantías positivas y negativas que las constituciones de nosotros nos otorgan a nosotros los ciudadanos. El proceso, con mayúscula, es, repito, un macrofenómeno jurídico constitucional que es el síntesis performático de la acción, del proceso y de jurisdicción. Acción, en cuanto a un valor constitucional, está plasmada en la idea de la libertad. La acción, sea en plan civil, sea en el plan no civil, el penal, se empieza desde la libertad de su autor, de su legitimado, de comprender o de no comprender que allí hay la posibilidad de empezar o de ejercicio de la acción para que se empiece un fenómeno también constitucional que se inicia después, que es el proceso. Desde la acción se inicia el proceso. Y desde ese, que es un fenómeno, una plataforma de trabajo arreglada desde la contradicción y de la amplia defensa, se tiene la posibilidad del poder estatal, del poder judicial, de la jurisdicción en cuanto a poder de Estado ser bajada
por la persona física que ejerce el poder en nombre del Estado, notablemente en nombre del poder judicial. Entonces, las tres categorías, acción, proceso, jurisdicción, juntas hacen el síntesis del fenómeno mayor, del fenómeno constitucional o del macrofenómeno constitucional que nosotros llamamos y debemos llamar de proceso. Y la estructura constitucional del proceso, por una razón de lógica jurídica, solamente puede cerrar la idea de un proceso acusatorio, de un proceso donde uno postula por sus intereses, que es el autor o el demandante, el otro postula por sus intereses defensivos, que es el réu o el imputado, y un tercero, la persona física, singularmente considerado, colegiadamente considerada, que son los tribunales, que actúan de modo imparcial e independiente. Entonces tenemos tres bloques de fuerza donde el autor postula por sus intereses, el réu postula por sus intereses defensivos y el tercero, imparcial e independiente, falla, ejerce el poder en nombre del Estado. Pero el poder constitucional y republicano que se ejerce desde la magia mayor de las constituciones de nosotros. Entonces, un fenómeno así tiene garantías constitucionales por todo su hábitat. Una de esas garantías, como dijo Joseph Campos Torres recién, es de la presunción de inocencia. La palabra es mala puesta porque la presunción en verdad no se trata. Lo que tenemos es el estado de inocencia porque ha sido una opción del legislador constituyente originario de meter esa garantía en favor de nosotros los ciudadanos. Y si la garantía está allí, ubicada en el rango constitucional, dentro del hábitat del macrofenómeno constitucional que nosotros le llamamos de proceso, es porque la presunción de inocencia es una garantía procesal. Y no solamente una garantía procesal penal, pero sí una garantía procesal para todo el fenómeno jurídico constitucional que llamamos de proceso. Aunque se desarrolle allí un tema penal, un tema laboral o un tema civil, poco importa. Lo que importa es una de las garantías de allí, del macrofenómeno jurídico constitucional, es la presunción de inocencia. ¿Y cómo se llega a tal conclusión? Leyendo la gramática de mi Constitución, la gramática de la Constitución de ustedes, de tuyos países, la gramática de los pactos convencionales internacionales, por ejemplo, el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, donde se habla claramente, netamente de la presunción de inocencia, y desde allí desarrollando un discurso jurídico que sea un discurso trabajado, razonado e estructurado desde las gramáticas que están en nuestros códigos y en nuestras constituciones. Y allí está la posibilidad de si desarrollar un razonamiento, donde se concluye, de hecho, que si el fenómeno jurídico constitucional proceso es un fenómeno acusatorio, la presunción de inocencia está en todos los trámites que procedimentalmente se desarrollan para un objetivo civil, un objetivo penal o un objetivo laboral. Y acá, muy bien, y acá rindo un homenaje a mi maestro Omar Benaventos, que hace tiempo mira el fenómeno procesal desde su unitariedad. El proceso es algo unitario, de rango constitucional, que es para el civil, para el penal, para el laboral, que lo sea,
Y así con eso conseguimos nosotros concluir que la presunción de inocencia es una garantía constitucional magna del macrofenómeno jurídico constitucional que llamamos proceso. Basta que leemos lo que está en nuestras constituciones, lo que está en los pactos constitucionales y más, lo que está, por ejemplo, en el artículo 24.2 de la Constitución de España, que yo les leeré, pero lo haré en portugués porque yo no tengo anotado acá en español. Les repito, el artículo 24.2 de la Constitución de España. A ver, despacio. Todos têm direito ao juízo ordinário pré-determinado pela lei, à defesa e à assistência por advogado, a ser informado da acusação contra si dirigida, tem direito ainda a um processo público sem dilações indevidas e com todas as garantias, e a utilizar os meios de prova pertinentes para sua defesa, e não declarar contra si culpabilidade, e não confessar-se culpado, e também tem direito à presunção de inocência. Ou seja, a Constituição de Espanha não distingue entre inocência civil ou penal. Garantiza a todos os cidadãos tuyos, e eu creio que é possível traerle para a construção de um racional discurso jurídico que a presunção de inocência é algo que existe en el proceso, en el macrofenómeno jurídico unitario que llamamos de proceso. Y a la postre concluyo diciendo que el texto base de mi exposición está en la página web www.emporiododireito.com.br. Está allí, el texto base de la ponencia está allí. Desde la página web del Emporio do Direito, ustedes lo alcanzan, y allí hay una columna que homenajea el garantismo procesal. En esta página web, desde la columna Garantismo Procesal, hay este texto y otros tantos textos de procesalistas brasileños que se vienen a dedicar a desarrollar el garantismo procesual en Brasil. Muchísimas gracias por la atención. Gracias.